Bueno, 5.000 pesos es el monto que acordaron la CGT, el gobierno y los empresarios. Un bono en 2 cuotas, pero primero que es hasta 5.000 pesos. Y atención porque saldría por decreto y se aclararía que en realidad depende de la situación económica de cada uno de los sectores y puntualmente las empresas, ¿no, Tuní? No sabemos. Esa es exactamente la situación. El comunicado de ayer del Ministerio de la Producción es como vos lo contás. Tal vez sí, quizás, y cuando mucho, hasta y de acuerdo al sector, la aplicación del bono se definirá de acuerdo a la situación de cada sector, bla, 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 dice el comunicado oficial. Hoy, en cambio, el ministro Sica dijo, es obligatorio para todo el sector privado. Va a ser, por lo tanto, todavía no está el decreto. No está en líneas generales dicen, las grandes empresas lo pagarían. El tema son las pequeñas y medianas empresas que no tienen para pagar. Bueno, por supuesto, ya esa parte... Y es el 80% del empleo argentino de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sí, porque aparte el bono de 5.000 pesos, que se va a ser obligatorio, compensatorio, no remunerativo, es decir, que no se pagan impuestos, por decirlo de una manera. El gobierno lo que dice es, si quieren pagar más de bono, esas grandes empresas que decís, Clau, esa parte sí es remunerativa. Con eso medio que le ponen un límite al bono que muchas empresas privadas por lo general trataban de negociar, dar, o que podían llegar a dar. La Unión Industrial Argentina dijo que 6 de cada 10 empresas no lo pueden pagar. Las cámaras pymes dicen que no se puede pagar. Entonces lo que dijo Sica hoy es, así medio textual, medio de Sica, es vamos a hablar con el sistema financiero a ver si de alguna manera se puede financiar. De alguna manera vamos a hablar, y lo dejó muy en condicional. Sí, que aparte 5.000 pesos no representa una salvación para los trabajadores que han perdido un alto porcentaje de poder adquisitivo de su sueldo, ¿no? En 2 cuotas y encima en 2 cuotas. 2.500 en noviembre, 2.500 después, antes que termine el 2018. No, en enero sería así. En enero, sí. Pero a cobrar, me parece que es a cobrar tipo aguinaldo. Todavía no se sabe, la verdad que por eso decimos de esa manera. Sí, claro, no está escrito. No está definido nada. Pero por ahí dicen antes de las fiestas, ponele como el aguinaldo. Y una cosa ahí con cómo impacta, Agos, por lo general cuando se habla de esta inyección de dinero, que es un bono, a fines de 2002, también Dualde dispuso un bono de 200 pesos, miren lo que fue la inflación. Uno dice, bueno, va todo a consumo. Entonces reactiva un poquito la economía. No. Acá no sabemos, va mucho a pagar deudas y nada, tal vez algo irá a dólar, yo no creo. Nada a encanutarse, porque al trabajador que le llegan 5 lucas, sobre todo en la previa de la fiesta, sí puede ir a consumo, pero no un consumo adicional, un súper regalo, a pagarle el turrón y el pan dulce. La lógica de la situación es que si una persona tiene un sueldo de 25.000 pesos, este año perdió en promedio, como mínimo, 30.000 pesos. Por la, digamos, por el atraso respecto de... Una persona que tiene un sueldo de 25.000 pesos. A lo largo del año perdió 30.000 pesos. O sea, un mes... Exactamente, perdió 10 puntos más o menos, más incluso. Ayer que mostrábamos cuánto perdieron los sectores, los estatales, que ahora hablamos de eso porque también hay novedades. Y el Estado dijo que no tiene plata para pagar el bono. Sí, los estatales no. Y la ANSES no dijo a los jubilados tampoco no hay En bono. cambio, a los jubilados tampoco. Ahí es impresionante cómo los garcan a los jubilados, es una cosa tremenda, no se puede creer. Dejaron una ventanita abierta para el tema estatales, que son los que más perdieron. Ayer mostramos 19% según el CETID, que labura con la Universidad de San Martín. Y dejaron la ventanita abierta para que en la negociación de Ibarra, su jefe de gabinete, era ministro de modernización, y el UPCN, el titular, Andrés Rodríguez, negocien entre un bono de entre 3 y 6 lucas para los 250.000 empleados estatales nacionales. Todavía está condicional y dijeron, bueno, las provincias podrán darlo o no. Las provincias no sé si estarán holgadas para darlo, pero lo que les decía en términos de lo que se perdió, si vimos que se perdió 20%, es ese dato. No, eso es muchísimo más. Pero es un sueldo y medio, más o menos. Es que justamente va por ese lado. Así que esta compensación... O sea, que vos no podés compensar con 5.000 pesos a gente que perdió 30.000 como mínimo. Claro. Sí. Bueno, sí van a poder, de hecho lo van a hacer. Poder se puede. Poder se puede. Lo que dice el gobierno es que, bueno, que de esta manera
desactiva, no el paro, no lo dice así, desactiva cierto malestar en cierto sector, en un momento en el cual estamos, y esto lo podemos ver cuando quieras, Luz, en que la calle está con el tema económico como prioridad en cuanto a preocupación. Exención de ganancias en el medio aguinaldo, por ejemplo, tampoco. Por ahora no hay nada. ¿No se conversó ayer? No, ni estaba sobre la mesa de... No Sí, sé. estaba entre los peticiones, temas, creo. y aparte siempre surge a fin de año cuando es momento de cobrar el medio aguinaldo también, que sería un alivio para los trabajadores que pagan ganancias, pero sí, tampoco. Sí, es parte de eso, y parte de lo que siempre se charla, creo, pero no sé cuán arriba en la negociación está. Les decía, quieren ver el tema de las preocupaciones de la gente, como dicen algunos encuestadores, pero bueno, después lo vemos. Después lo vemos, vamos a escuchar a Daer después de la reunión de ayer, a ver. La necesidad de atravesar una coyuntura que para muchos compañeros de muchas actividades está por demás complicada para resolver en paritarias o para poder lograr acompañar el proceso inflacionario tan grande que tuvimos durante los últimos meses y que seguimos teniendo, la necesidad de acompañar con sumas de dinero tanto en los meses de noviembre, en diciembre se cobra el aguinaldo y en el mes de enero se vuelve a producir un bache, así que bueno, en esa conversación se terminó acordando la necesidad de, a través de un acto administrativo del Poder Ejecutivo, establecer una suma mínima de 5.000 pesos, pagadero en 2 veces, 2.500 y 2.500, en los meses de noviembre y enero. El otro gran tema de preocupación era el empleo. Nosotros, por supuesto, pretendíamos que los empleos no se pueda despedir de su empleo a ningún trabajador. Bueno, esto llevó a la discusión lógica con el sector empresarial. Lo que sí se acordó es también una resolución administrativa que todos los despidos incausados sean que se procesen previamente en la autoridad administrativa. O sea, para decirlo en castellano, que si algún empresario tiene que despedir a algún trabajador, tiene que tener un paso previo por el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, de acuerdo a la jurisdicción. Bueno, estaba complicada la explicación. Sí, para pasarlo en limpio, ¿cuál es el beneficio para el empleado? Bueno, Por eso. Bueno, porque la mesa de trabajo entre trabajadores, sindicalistas, empresarios, lo vengo escuchando hace 80.000 años, la famosa mesa de trabajo. Una curita es un beneficio también, cuando te lastimás, te pones una curita y estás algo bien. Sí, pero la verdad que es nada comparado con la situación que hay. Ahora dicen que levantan el paro que se pensaba hacer de la CGT. Yo supongo que habrá gremios que dirán cómo vamos a levantar el paro con nada más que 5.000 pesos y te digo algo ante más. Esta situación. Supongo yo que va a haber gremios que van a decir eso, se resuelve mañana. Mañana es la reunión de la CGT para decidirlo. Queda por verse qué va a pasar con el sector informal, que siempre estas compensaciones queda medio arafue, pero Sí. aparte... Esto lo están viendo ahora, la parte más, los técnicos de ambos lados, por decirlo de alguna manera, viendo si estas 5 lucas las puede pagar el empleador como parte de anticipo de las paritarias ya acordadas para el futuro. ¿Se entiende? O sea, del aumento que iban a tener el año que viene los trabajadores, en realidad una parte se las adelantan y se las pagan ahora. O sea que el beneficio sería nada más que cuentan hoy con ese dinero, Claro, pero no sí. es una Si las cosa ponen- extra. Si las ponen en LELIC, que no pueden, porque lo pueden poner los bancos, pueden hacer plata, pero si Claro. no, bueno, pero está por verse, eso lo estaban definiendo los técnicos. Si es así, Con la jubilación es lo mismo, ¿eh? Dicen que, porque como la inflación de este año fue muy fuerte, se supone que los aumentos del año que viene Por ahí van están a ser ensayando. mayores. No Entonces, tienen un bono, pero le adelantarían... le adelantarían lo que algo cobran en del enero, aumento claro. que correspondería el año que viene.
correspondería entre comillas, porque acá lo que correspondería es que realmente es que hubieran dado el aumento del 14% cuando era realmente en abril. Bueno, en principio por ahí, ojo, no se ilusione, por ahí adelantarían un dinero correspondiente a aumentos del año que viene. Para los jubilados. Para los jubilados. No aclaramos que los que quedan afuera son los sectores que acordaron un aumento mayor al 40% y que tenían revisión en esta parte de la... Claro. De nuevo, todavía no está el decreto, como dijo Tuni, así que habrá que ver después. Sí. Pero hay sectores que quedan afuera. Que, también uno dice... Bancarios, camioneros. Uno dice, arreglaste el Sanidad. 40%, estás contento, pero es lo mismo, es una curita más grande, nada más. Bien. Tenías ahí la preocupación de la... Las preocupaciones, si quiero que discutamos, no, por ahí estamos todos de acuerdo, pero con respecto a lo que vamos a ver ahora, con las preocupaciones de la gente cuando le preguntan, bueno, ¿qué es lo que más te inquieta? Fíjate cómo esta inflación, los aumentos, el segundo tengo entendido que es empleo, no, el empleo está más abajo. Y después viene inflación, inseguridad. aumento de luz y gas, inseguridad. Sí, lo que más preocupa. Yo le decía, debatámoslo porque ayer las cámaras de la pymes de la construcción dicen que va a caer la obra pública en 50%. Un sector que ya perdió 50.000, 40.000 y pico de puestos de trabajo en el año. Sí. Y que va a tener un verano complicado. Y los de comercio recién decían, los comercios no pueden pagar el bono, hay muchos comercios cerrando. Lo que digo es que cuando hay un número creciente de preocupación por la inflación, pero también un número creciente de preocupación por el desempleo, ahí ese debate, pesa mucho más el de desempleo, lamentablemente. Primero viene empleo, después viene salario. Por eso esto puede llegar a modificarse. Fíjense que atrás quedó inseguridad, que antes estaba entre los primeros, ni que hablar del tema corrupción, pero inflación le gana por lejos a todo, porque por lo que hablamos todos los días, básicamente. Así que esto se va viendo, uno lo nota. En los asados, ahora hay mucha gente hablando del superclásico, eso es verdad, pero después, cuando te juntás con amigos, con amigas, en la calle, en el día a día, compras algo en un kiosco, Muy cargas cotidiano, nafta, todo, muy es la cotidiano. conversación, subís en el ascensor con un vecino, una vecina y surge el tema. Claro, Son los temas tabú, claro. Son cotidiano. temas que terminan de generar consenso. Qué caro que está todo. Claro. Y por eso vemos que la inflación claramente para mucha gente es un problema. En realidad uno podría pensar, ¿cuál es el problema? No, que por la inflación no llego a irme de vacaciones, no llego a... Pero por eso uno dice que los canalizan. El tema de inflación problema, pero desempleo también, si pasa los políticos, Ahora te hago una pregunta, Darío. La inflación va a tender a bajar, supongo yo, el año que viene, Es de esperar. ponele. Es de esperar. Igual vamos a estar como ahorcados, no nos va a alcanzar la plata con lo que estamos cobrando porque nos están rebanando permanentemente. Ya perdimos, digamos, de alguna manera. En promedio el salario privado ha perdido un 10%, ¿no? 10,8%. Sí, Sí, entre Pero- los distintos, entre 7 y 10% todas las... y 11. perdón. pero además perdiste en otro sentido, Claudio. Una parte muy grande de tu salario va a los servicios. Ah. Entonces, lo que tenés libre para gastar se ha reducido mucho. Sí. Muchísimo. Entonces, pregunto, ¿y el ciudadano va a estar como más tranquilo si baja la inflación pese a este ahogamiento que tiene? Creo que, si bien la respuesta puede llegar a ser larga, porque es más política también, yo me enfocaría en una parte de la sociedad que está endeudada. Va a ser distinto el que llega a 2019 con la soga al cuello, pero en vistas de que mejore la economía, por ejemplo, y el que llega a 2019 endeudado. Eso es una primera diferencia grande, como así me dirías, es distinto el que alquila que el que no alquila. Bueno, el que llega endeudado con, por ahí sacó un crédito ahora para pagar el gas, a una tasa del, vamos a ser buenos, 50-60%, en el 2019 la inflación le va a pegar, o la inflación no, la realidad le va a pegar mucho más, la realidad digo que decir las tres variables, inflación, si tiene laburo, si paga más tarifas, porque encima tiene que pagar, como el país, intereses de deuda. Intereses del crédito, como así la Argentina tiene que pagar intereses de la deuda externa. Digo, la pérdida en la calidad de vida es evidente, ¿sí? De un estrato social al otro, y la situación más crítica, por supuesto, es que aumenta la pobreza, y de hecho esto se vio reflejado también en los últimos datos, índices que conocimos de la pobreza. Sí. La gente que pudo se achicó, aquel que podía hacerlo. El tema ahí es,
siempre hay un margen de vulnerabilidad. Para arriba y para abajo sería un margen de poder salir a la superficie, así le llaman los que miden pobreza, que son los que por ingreso, por ahí por 200 pesos no caen en la pobreza, pero están ahí nomás. Y esos cuando caen, porque un año de mucha inflación y demás, después hay veces que pueden volver a subir, depende de cómo se dé la coyuntura, por ahí al toque suben y por ahí les cuesta mucho. Por ejemplo, si están endeudados. Por ejemplo, si ahora los gastos corrientes, como las tarifas, son mucho más elevadas que antes. Esos no vuelven tan rápido de un año a otro si, suponete, baja la inflación. Igual Sica dijo, ministro de Producción, a partir de ahora la inflación va a ser, dijo, del 3% de mensual de acá en adelante. No dijo bien hasta cuándo, pero es un número muy elevado. Muy alto también, por cierto. Raúl, y se viene el año electoral. Y se viene, en verdad le hice la pregunta a Darío por esa razón. Es decir, el año que viene, con este ahogamiento que hay, con esta situación de falta de trabajo o de temor a perder el trabajo, porque uno ve que la empresa factura, donde trabaja factura menos, etcétera, etcétera, va a poder el presidente Mauricio Macri reelegir, como ayer dejó por primera vez muy explícito: yo estoy listo para seguir, yo si la gente me vota, yo siempre creí que no hay plan B, es decir, el candidato va a ser Mauricio Macri a menos que haya una catástrofe. Si hay una hecatombe, en ese caso tendrán que buscar un reemplazo. Pero ayer para él quedó claro que él va por la reelección. A ver, escuchémoslo. Escuchémoslo en primera persona. ¿Vamos por la reelección? Yo ya he dicho que de eso no me gusta hablar cuando estamos trabajando todos los días en ver cómo en un momento difícil como estamos, poniendo el hombro todos, mejorarle las posibilidades a cada argentino. Pero lo dicho y lo reitero, yo estoy listo para continuar si los argentinos creen que este camino del cambio vale la pena. Yo estoy convencido que es el único posible, que la Argentina no puede volver atrás, que la Argentina no puede construirse sobre la magia, la mentira, la demagogia. La Argentina sale adelante a partir del trabajo, la cultura del trabajo, como nos enseñaron nuestros padres, Carlos, porque la mayoría de nuestros padres inmigraron de alguna parte del mundo y vinieron acá a trabajar, y la Argentina le dio una oportunidad de salir adelante trabajando, y es lo que tenemos que volver a apostar como agenda central. Bien. Bueno, habrá que ver ya está si oficializada la candidatura. Sí, habrá que ver cómo llegan en esta situación. ¿Repetirían fórmula? No creo. Y no creo. No creo. Pero bueno, habrá que ver, se habla mucho de algún radical en la fórmula, pero siempre le prometen al radicalismo Cornejo, por ejemplo, estar en la fórmula, pero habrá que ver si lo hacen o no lo hacen. Desde el día del presupuesto que la economía, digamos, hay consenso en economía, que es que todo va a estar peor, porque el propio gobierno lo dice de presentar el presupuesto. Así que empieza la discusión de lo social, de cómo esa economía peor impacta en lo social, y de lo político más técnicamente hablando, digamos, lo que va a pasar en términos electorales. Viene una sola cosa, desde el CONICET me dice un becario, Martín Trombetta, dice: ya cobramos el bono extraordinario de 2.000 pesos. El aumento salarial real de 30%, de menos 30%, porque es lo que están cobrando los becarios de los científicos del CONICET, de este año parecía duro, sí, pero estos $56 cambian completamente la ecuación en una ironía. Claro, hay algunos sectores que 2.000, 5.000 pesos no cambian mucho. Claro. Así es. Gracias, chicos. Pausa. Bueno, sí, después de tanta mala noticia, un poco de dureza allí con la cuestión económica y social,